Fue algo que Dios puso en mi corazón y que quizá un poquito diferente, pero esta es la palabra para este fin de año y principios ya casi del próximo. Pero le invito a tener una palabra de oración. Señor, ante tu presencia estamos. Hemos cantado, hemos estudiado la palabra, hemos orado, hemos intercedido, hemos ofrendado, hemos visto a nuestros niños adorarte, Señor. Y ciertamente podríamos decir, ¿qué más? Pues lo cierto es que falta lo que la palabra dice, que es la mejor parte, que es tu palabra, que es dulce a nuestro paladar, que es lámpara a nuestros pies. Por eso yo te pido que en esta hora, Señor, tú afines nuestra mente, nuestros corazones, para recibir la palabra de esta hora. Que de la misma manera que me inquietó a mí, Señor, y me inquieta para hacerla, así también haga con todos aquellos que tengan a bien escucharla. No solamente a los que están, sino a aquellos que lo oirán a través de las redes sociales. Así que toma tú su mente y su corazón y que puedan recibir esta palabra como palabra tuya para la vida de cada uno y para este nuevo año. Dándote a ti la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Hace unas semanas atrás, durante mi estadía obligada en mi casa, leí algunos libros devocionales. No solamente vi películas de Navidad, que a mí me encantan, ¿sabes? Sino que también leí. Y uno de esos libros devocionales que leí me lo regaló Mildred el día de la pastora. Y la lectura del 11 de diciembre, el texto que leí, literalmente cuando yo leí el verso bíblico y las primeras dos oraciones de lo que decía el devocional, yo sentí que Dios dijo en mi corazón, eso es lo que yo quiero que tú le hables a la iglesia, que traigas en el último culto del año. 2 días después Gardo me llamaba compartiendo una palabra que le inquietaba, que iba por la misma línea de la que había leído en ese devocional. Así que aquí estamos a compartir con ustedes eso, y va a ser bien sencillo, quizás un poco diferente al final. Lo único que yo tengo con certeza y con seguridad que sé es que es del corazón de Dios para la iglesia de Alta Mesa. Eso es lo único que yo sé con certeza. Así que yo le invito a que busque usted en el libro de Jueces, capítulo 2, verso 10. Es un solo verso al que yo voy a dar lectura. Libro de Jueces, capítulo 2 y verso 10. Y yo voy a dar lectura en la traducción, Nueva Traducción Viviente. Jueces 2, capítulo 10. Dice así: También murió toda aquella generación, y surgió otra que no conocía al Señor, ni sabía lo que Él había hecho por Israel. Y se lo voy a volver a leer. También murió toda aquella generación, y surgió otra que no conocía al Señor, ni sabía lo que Él había hecho por Israel. El tiempo, mucha gente dice que es oro, pero que rápido se desvanece, ¿verdad que sí? El tiempo, dice por ahí el jíbaro, que se va volando. Y ciertamente es así. Y las generaciones le pasa lo mismo. Las generaciones vienen y van, y otra, ¿cómo es? Viene esta, vuelve la otra, y así sucesivamente. Y eso es bíblico. Eclesiastés en el capítulo 1 y verso 4 dice: generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. O sea que lo único que es eterno es la tierra, y que la gente que está en la tierra va y viene. Están unas hoy, mañana otras, y así por el estilo. De la Biblia aprendemos que una generación es un periodo de tiempo de más o menos de 30 a 40 años, tiempo útil, ¿verdad? La gente es más productiva entre los 30 y 40, ¿es o no es? Se supone. Ahora es más productiva entre los 65 y 80, pero bueno. Sí, todavía nosotros viramos el mundo al revés y los de 20 dicen que están cansados. Qué mal nos va, ¿verdad? Pero precisamente de esto es que se trata esto. De eso es que se trata eso. Pero más o menos está compuesta así.
Hoy día las generaciones, nosotros las contamos de 20 en 20, de 20 años en 20 años, porque las generaciones y la mentalidad de las generaciones, que están compuestas por seres humanos, obviamente, ¿no?, han ido cambiando. Así que hoy se dividen por nombre y le damos nombre. Que si Baby Boomer, que si Generación Z, que si los Millennials, que si la X. Los memes son ahora, los de mi nieta. Menciónenlos por ahí para abajo. Pues en la Biblia no dice nada de eso. Esos son embelecos del hombre, ¿ok? Porque la Biblia habla de generaciones, de épocas donde hombres hacían cosas, le llegaba la vejez y entonces venían los hijos. Y eso es una generación, ¿ok? En mi caso, yo soy baby boomer, yo soy una generación, mis hijos son otra generación, pero mis nietos son otra generación, y aunque usted no lo crea, mi nieta es otra generación, ¿ok? Así que de eso es que vamos a hablar, de eso es que yo me refiero, y a eso es que se refiere el texto bíblico cuando dice, que yo se lo leí, que murió toda aquella generación, que ya mismo vamos a ver que era toda aquella generación, y surgió otra. Porque no nos quedamos en el vacío, surge otra generación que no conocía al Señor. Así que en el texto que les leí, Josué, que fue el que entró a la tierra prometida, que le tocó ese taller, ese trabajo, se había muerto, cansado por los años, de viejo. Fue seguido a la tumba por todos sus contemporáneos, jóvenes para él cuando estaba él, pero que ya eran viejos. La generación que había llevado armas con él había sido enterrado en el suelo de la tierra prometida. O sea, aquella generación que entró con Josué, que no era la misma de Moisés. ¿Me está entendiendo, verdad? A Josué se le encomendó liberar al pueblo y empezar a caminar para llegar a la tierra prometida. En ese transcurso pasó una generación. Los que salieron de Egipto murieron, la mayoría, en el desierto. Y es una generación diferente, nueva, a la que entra, una generación más joven, lidiada por Josué. Y esa generación de Josué es la que conquista la tierra prometida, y no solamente la conquista, sino que hace morada en ella. O sea, entran, conquistan, sacan los reyes que eran paganos y establecen sus costumbres, establecen su adoración al Dios de los cielos, hacen casas, viven, porque aquella era tierra que afluía leche y miel, dice la palabra del Señor, ¿verdad? Yo la comparaba con los baby boomers. Pues usted se pone a pensar, nosotros después de la depresión y de las guerras, la generación de nosotros fue la que decidió estudiar y echar para adelante. La generación mía en su gran mayoría todos son profesionales. Un % bien alto. ¿Por qué? Porque nuestros padres vivieron en la miseria y los padres de nuestros padres vivieron en más miseria todavía. Porque le tocó vivir la era de las conquistas, la era de las guerras, y nosotros las posguerras vino entonces ese ánimo y ese deseo de superarnos. Y yo comparo la generación de Josué con la generación de los baby boomers. Una generación de empuje, una generación que nada los detuvo, una generación que su visión iba más allá, que no había nada imposible. Yo recuerdo cuando mi papá me dijo, no, tú no puedes ser dentista. Yo no lo veía como él lo veía. Mi papá lo veía imposible y yo lo veía tan fácil de lograr. Esa fue la generación que entró, conquistó y pobló y desarrolló aquella ciudad. Pero la generación de Josué se mantuvo siempre fiel al Dios de los cielos. Se mantuvo fiel al Dios que los sacó de Egipto a la tierra prometida, a ese Dios del cual ellos habían visto las grandes cosas, porque esa generación fue la que cruzó el río Jordán, fue la que vio cómo cayeron los muros de Jericó. Esa generación fue también los que vivieron la derrota de Ai,
fue la que a su vez vio cómo conquistaban y derrumbaban a los 5 reyes más poderosos de toda aquella región. Aquella generación fue la que vio al sol detenerse por un grito de Josué. Pero esta generación vivió una vida difícil, una vida de entrega, una vida de trabajo, una vida de sufrimiento, porque cada una de esas vivencias conllevó sufrimiento, conllevó peleas, conllevó luchas, conllevó el mantenerse fiel a Dios, conllevó el estar siempre creyendo que se podía de la mano de Dios. ¿O acaso cuando tú y yo decimos que le vamos a servir a Dios, de verdad no se nos viran las cosas? Que a veces ya ni decimos, este año yo le voy a servir mucho a Dios, porque entonces empiezan los problemas, ¿verdad? Esta generación no solamente fue testigo de las proezas de Dios, sino también de todo lo que conllevó la toma de la tierra prometida. Esta generación fue la que vagó por el desierto sin tener morada. Cuando entró a la tierra prometida vivían en casetas. Por eso cuando conquistan, ¿qué es lo primero que hacen? Las ciudades estaban construidas y ellos las hermosearon para ellos, las mejoraron para ellos. No tenían ingresos porque andaban por el desierto y enfrentaban constantemente el peligro de la guerra. Pero viene la próxima generación, porque esta generación ya se muere. Se murió Josué, se murió todos los que con él entraron, y quedan los hijos de esa generación que habitaban en las ciudades que sus padres habían conquistado. Esos son mis hijos, para que me los entienda, para que entienda. Y póngase usted, ¿verdad? Esos son mis hijos, que ya no vivían. Yo vivía en una casa, yo me acuerdo que el techo era de zinc, que no había plafón y se metían los murciélagos, que dormíamos con mosquiteros y que la escalera para la casa eran 4 bloques, que la casa no estaba empañetada y que el piso lo pintaban de rojo y verde. ¿Se acuerdan? ¿Ah? Esa es mi generación. Ah, pero mis hijos no. Mis hijos vinieron a vivir ¿a dónde? A una urbanización. Cada uno con un cuarto, con Nintendo, ¿verdad? Esa es la época de Lian, con Nintendo, con el Atari. ¿Ah? ¿Sabe? Cuando yo entré a la universidad a mí me daban $15, que créame que era un montón. Y con esos $15 yo tenía que hacer las 5 comidas y dejar para el pasaje de regreso los viernes, que tenía que coger 2 guaguas, una de Río Piedra a Bayamón y un carro público de Bayamón a Vegalta, que me dejaba en la número 2 y allí me cogía mi papá. Y los domingos mi papá me llevaba por Monacillo, esa era la juta, todavía me acuerdo como hoy. A mí, mis hijos se graduaron y se le puso un carro en las manos y una tarjeta de crédito y un celular. Pero ahorita viene la otra, ¿saben? Así que esta generación que viene detrás de Josué vino a vivir en la casa. Mientras los papás vivieron en casetas de campaña, ellos vinieron a vivir en las casas que sus padres habían construido. Vinieron a disfrutar de todo lo que la tierra que fluía leche y miel les daba, sin mucho esfuerzo. La generación de mis hijos fue la que empezó, que hizo el boom con los fast food. Que por eso es que están, ¿cómo están? Que ya los 30 y pico tienen 20 cosas. Esta generación que vino después de la de Josué, simplemente se dedicaron a cultivar, a criar ganado, a disfrutar con tranquilidad lo que sus padres habían hecho. Pero hubo un solo problema que nos ha pasado a los baby boomers, que se nos olvidó presentarle al Dios de los cielos que había hecho posible todo eso efectivamente. Que nos enfocamos en que mis hijos no padecieran ni tuvieran necesidad de.
Y sí, los llevamos a la iglesia. Y sí, fueron con nosotros, pero a la que se hicieron grandes, porque aquí la grandeza empieza a los 18 años, que yo no sé quién le ha dicho eso a la gente de aquí. Porque para todos, si tú no tienes 21, tu papá tiene que firmar, ¿sabes? Así que ¿grande de qué? La grandeza, el título de grande se lo dan ellos y usted se lo reconoce. Bob, usted que se lo reconoce. Y yo sé que los jóvenes no me van a agradar mucho después de esto. Ya que él me está diciendo que no. Te estoy viendo, te estoy viendo. No es que no hubiesen oído. Mire lo que le voy a decir. Perdón. No es que no hubiesen oído acerca de las cosas que hubiesen pasado. Más bien es que no conocían al Dios que sus padres conocieron. Mis hijos saben quién es Dios. Mis hijos conocen a Dios, han oído hablar de Dios, pero no se dedicaron a conocer a ese Dios que mantuvo y sostuvo a mamá. Y eso le pasó a esta generación. No conocían a Dios y sus obras no significaban gran cosa porque no les pasó a ellos. Ah, eso fue a ti, mami. Pero a mí eso no me va a pasar. Ay, qué bueno que mis hijos no están aquí hoy. Y porque Caridad me mira así. Mis hijos se creen que yo estoy vieja. Y sí, yo tengo 65 años. Pero lo que se les olvida es que cuando ellos van, ya yo fui y vine. Entonces yo los dejo creer. Yo los dejo creer. ¿Y sabe qué? Sí han adquirido herramientas nuevas y diferentes a mí. Yo no manejo la tecnología como la manejan ellos. Ya yo no tengo la misma fuerza que tenía antes. Así que esta generación que le siguió a Josué y a Caleb, sencillamente no les interesó conocer al Dios que había hecho posible todas aquellas cosas de las cuales ellos estaban disfrutando. No habían presenciado la recompensa que dejaron las grandes conquistas contra los reyes. Sencillamente no creyeron en la palabra que había sido efectiva para aquellos que fueron sus padres y que levantaron todo aquello de lo que ellos disfrutaban. O sencillamente no les interesó ni les preocupó el buscar a Dios. Porque, ¿para qué si yo tengo todo? ¿Usted no se ha puesto a pensar que le dimos demasiado a los hijos y que los hijos están demasiado acomodados? Que no los enseñamos a valorar el dinero, aún en la casa, a ganárselo, aunque fuera botando la basura, aunque fuera limpiando el patio. A mis nietos yo los amo. Yo les dije, usted está pelado, el patio de mi casa está negro y ahora tengo la máquina. Están demasiado de cómodos y no les interesa ni siquiera conocer y saber quién es el Dios que nos ha ayudado y que nos ha sostenido, porque todo está dado y todo está bien. ¿Para qué? Si yo estoy bien, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Habrá alguna diferencia entre aquella generación y esta? Hay ninguna. Y uno de los grandes retos que nosotros vamos a enfrentar como iglesia este nuevo año es precisamente el lograr transmitir nuestra fe de manera efectiva a esa generación. No a los viejos. Yo no tengo aquí que convertir a los viejos están convertidos. Y véanmelo en el mejor sentido. No, yo no los estoy insultando, lo estoy diciendo en el mejor sentido de la palabra. No, es a esa juventud que viene muchas veces porque papi y mami los trae o los obliga
o muchas veces porque no tiene otra opción, o porque el novio y la novia están aquí, o por lo menos el que le guste. Esa generación es la que hay que aprender a transmitirle la fe en un Dios que nos trajo hasta aquí, la fe en un Dios todopoderoso, la fe en un Dios que hace milagros, la fe en un Dios que nos ha sostenido. Y nuestra responsabilidad, iglesia, y nuestro gran reto es transmitir esa fe de una manera efectiva. De manera tal que dentro de la comodidad que tienen nuestras generaciones, quieran, óigalo, quieran conocer al Dios que sus padres y sus antepasados conocieron. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Si hay tanta distracción, y encima de que hay tanta distracción, mamá y papá, abuelo y abuela, tíos, tía y lo que sea, estamos callados y no hablamos y no contamos. Le hacemos los cuentos de, mire, mi nieta canta, ay, de mi llorona, llorona. Y le queda bello y precioso, es verdad. Y cuando entra la huerleyana y yo, ay, Dios mío, ahora va a cantar corito. Porque nuestra generación en la que mis hijos, cómodos, enfrascados en trabajo y seguir haciendo chavo para vivir bien, vivir cómodo, que eso no es malo. Eso también hay que tenerlo. Pero están vacíos, llegan a viejos y se encuentran que están vacíos. Que necesitan tener cosas externas, cuando tú tienes a Dios tú no necesitas nada. Pelado tú le sirves a Dios y con chavo también le sirves a Dios. Y el gozo está contigo, con enfermedad, sin enfermedad, con dinero, sin dinero. Yo en estas 2 semanas que he estado en mi casa sola he pensado un montón. Y entre las cosas que me cuestionaba, yo estaré loca. Sí, porque yo pienso que yo debiera estar triste o acongojada, o, ¿sabes? Yo llevo 3 años, 3 cirugías. Y cualquiera otro, yo no sé. Y yo tengo un gozo y una alegría y yo me siento como si yo tuviera 15. Olvídese de eso. Yo me fui a comprar una ropita ayer con todo lo que recibí del día de la pastora y yo le decía a Lian, no, eso es de vieja, yo eso no me lo voy a poner, me gusta estar ajustada. Óigame, porque yo tengo el gozo del Señor que es mi fortaleza, porque yo no dependo. Mi confianza está puesta en Dios, no está puesta en Houston. Si fuera por Houston, a mí me sacan todo. Mi confianza está puesta en ese Dios que yo he conocido a través de mis días. Muchos de los fracasos de las iglesias se basan en el descuido de la enseñanza, del temor y el conocimiento personal de Dios. Hay iglesias que han cambiado la palabra por otras cosas. Hay iglesias donde el culto es 2 horas de cánticos, que no es malo. Pero tú no puedes sustituir lo que es la palabra, porque la fe viene por el oír la palabra del Dios vivo. Porque la palabra nos dice que en los últimos tiempos el evangelio sería testificado, sería proclamado por testimonio. Y por eso, en la denominación, el tema es llevar las buenas nuevas, que ya prontamente pondremos el afiche. Pero a mí se me ha antojado de que este va a ser el año de que así lo sigue haciendo Dios. Y la única manera de nosotros saber que así lo sigue haciendo Dios es proclamando lo que Dios está haciendo. No hay de otra. No hay de otra. Y a veces no lo contamos, a veces no lo decimos.
Así que nuestra propuesta para este nuevo año es transmitir la fe a base de nuestro testimonio, porque Dios sigue siendo el mismo. Y su manifestación de poder se dará no importando qué. Y no podemos callar, porque si callamos, las piedras van a hablar. Y Bruce, en su último culto de martes de este año, Bruce nos invitaba a lo mismo. ¿Te acuerdas, Bruce? Y yo le dije a Bruce que me mandara lo que él trajo, porque estuvo espectacular. Y aquí habían 30 personas, porque yo las conté. Y era lo mismo. Yo le decía a Bruce, Bruce, de eso es que yo voy a predicar. Él usó otro pasaje. Pero Bruce nos decía y nos hablaba, y yo no le voy a decir todo lo que Bruce nos habló, pero nos hablaba de algunas corrientes que están hoy día llenando la cabeza de todos esos muchachos. Y de algunos que no son tan muchachos, como esa generación de Lian, de los 30, 35, que también, es más, yo diría que desde los 28 en adelante, que también todas estas corrientes que están corriendo se le meten aquí en la cabeza y que andan en boca de muchos cristianos. Y si la generación no ha sido partícipe, no ha visto, no conoce a Dios, estas cosas le dan sentido. Y Bruce nos decía y nos hablaba de la corriente de la relatividad. Y Bruce decía que en esta corriente toda verdad es relativa. Tu verdad es tu verdad y no la mía, porque todo es relativo. Y con eso nos matan, con que todo es relativo. Así que como todo es relativo, lo que tú dices que es malo, para mí es bueno. Y como para mí es malo, pues, entonces, dependiendo de cómo tú lo mires. Así que aquí no hay nada malo ni nada bueno, porque depende de cómo tú lo mires. La ley de la relatividad. Todas las dudas, todo lo dudas y lo sustituyes por lo que tú crees y ya está, porque todo es relativo. Nos hablaba también, y eso es más intenso que eso, y Bruce habló mucho más que eso, ¿verdad? Pero yo no puedo hablar todo lo que Bruce habló, pero si alguien lo quiere, yo tengo todo el escrito completo, y Bruce también. Nos hablaba de lo nuevo ahora en las iglesias, que es del mundo. Yo te voy a enviar una buena vibra. Yo no sé qué rayos quieren decir con eso, de verdad. O otros que te dicen, no, es que tú tienes que practicar el karma. Donde la fuerza dinámica, donde toda acción tiene una fuerza dinámica que se expresa e influye en las sucesivas existencias de los individuos y en todo lo que tú haces, y de esa manera vamos cambiando el mundo. Y eso le da sentido a todos esos muchachos. Pero tú le dices, no, hay un Dios todopoderoso que mandó a su Hijo a morir en la cruz por ti para que tus pecados fueran perdonados y tú tuvieras vida y vida en abundancia. Eso parece un cuento de Caperucita. Y no te lo creen, te creen toda esa palabrería. Pero no te creen la historia bíblica, porque no conocen de los hechos. Porque tenemos que empezar a abrir la boca. El gran reto es proclamar que así lo sigue haciendo Dios. Que es tiempo de abrir nuestra boca y comenzar a contar los milagros, las maravillas, los hechos poderosos del Dios de las generaciones. Es el tiempo de hablar a nuestras generaciones para que conozcan a ese Dios de poder. Es el tiempo de decirle a la gente lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Es el tiempo de hablar y no es tiempo de callar. Si no tenemos cuidado, nuestros hijos y nuestras nietas vivirán de espalda a Dios. Si esto no nos ocupa y no nos preocupa, nuestras generaciones van a vivir de espalda a Dios. Conociéndolo, como decía Job, de oídas nada más. Y cuando se le tranque el bolo, van a venir. Ay, yo creo que mi mamá, yo creo que mi abuelita me hablaba, espérate,
déjame ir a la iglesia a ver. Entonces van a venir detrás del milagrero, del Dios de los milagros. Ah, pero es que no me hizo lo que yo quería. No, es que esto no funciona así. Esto no es una maquinita que tú le echas una peseta para que te salga el sticker que tú quieres. Que esto es un estilo de vida. Esto es una vivencia de día a día. Corremos un gran peligro y tenemos que esforzarnos para que estas generaciones conozcan a Dios y hereden una iglesia viva y llena del Espíritu Santo. Porque si no, las iglesias se convertirán en espectáculos musicales, donde venimos un ratito a brincar y a saltar, y estuvo bueno y me fui. Las iglesias tienen que ser iglesias vivas, donde el Espíritu de Dios se mueva con libertad, donde ocurran milagros, prodigios y maravillas, donde la gente cambie sus estilos de vida. ¿Dónde están hoy los hombres y las mujeres de Dios? ¿Qué tienen para decir hoy? ¿Qué le decimos a esas generaciones nuevas que no han visto la manifestación de poder? Bruce, en lo que nos traía, decía, contando su propia experiencia, decía que hay un refrán que dice que lo que empieza mal termina mal. Y Bruce dice, eso es la mentira más grande que el diablo se haya inventado. Y él decía, porque yo estaba ciego y ahora veo. Y ayer yo estaba muerto y hoy estoy vivo. Aleluya. Cristo viene a cambiar y a transformar las vidas de nosotros para bien. Viene a abrir nuestros ojos, viene a romper las cadenas de las cosas que nos atan, de los conceptos que nos atan, de un mundo que nos quiere atar a las cosas que no son importantes, que no son esenciales. ¿Quién me dice a mí? A mí me hubiese encantado haber grabado mi conversación con Luis. Al borde de la muerte, decirme, yo sé que yo me voy con Dios, yo estoy tranquilo, pastora. Yo estoy agradecido por los 5 años que me dio. Eso es lo que esa generación no tiene. Porque están embelesados con todo esto que le dice el mundo. Y tú y yo más embelesados mirándolo. Porque no le decimos, espérate, no, papito, no. Ven acá que yo te voy a contar. Mi generación se sentaba con los viejos, con nuestros abuelos, a oír las historias, y por eso sabemos de dónde venimos. Por eso valoramos las cosas. Pero a nosotros nos metimos en los trabajos y hay que trabajar 10 horas, 12 horas para poder tener todo lo que quiero, y se nos ha olvidado sentarnos a hablar con nuestros hijos, hablarle de las cosas importantes, de las cosas que cambian la vida, a contarle de las cosas que Dios ha hecho. Nadie en un lecho de muerte puede aleluyar como lo hacía Luis. Y de eso es que yo quiero que usted le hable a esa juventud que está embelesada con que las lunes de queso y se come con pan, esa juventud que piensa que todo se le va a dar, esa juventud que cree que todo es fácil y que no me gustó esto, me cambio para esto, esa juventud que piensa que no va a vivir lo que vivo yo. Pero Dios es el mismo, ¿o no? Él es el mismo. Él es el mismo. Como estuvo conmigo, va a estar con los hijos y va a estar con los nietos. Y ¿sabe qué? Yo me incluyo en este embeleso que tenemos todos, que no aprovechamos los espacios para los ratitos, para meterle a Dios y decirle, espérate, yo te voy a contar un cuentito, espera, ven acá, que te voy a contar una historia. Y yo no le tengo que contar la historia aquí de nadie, cada uno tiene una historia particular, unas experiencias particulares con el Dios de los cielos. Usted está loco, ¿verdad que no? No. Que sus experiencias con Dios usted las conoce mejor que nadie. Gracias a Dios. ¿Ok? La generación de ahora, mi nieta chiquita, de 3 años,
¿Cuál es el antídoto? El celular. Pepa, Frozen, Coco, Chimianchan. Ahora el Dr. Doc. Ya me los aprendí. Óigame, se sabe todos los juguetes habidos y por haber con nombres y apellidos. Entonces, me toca a mí, y ahí me echo yo. Me toca a mí aprovechar esos espacios para decirle, ven acá que yo te voy a contar un cuentito. Y ese cuentito incluye al Dios de los cielos, que no es ningún cuento en su mentalidad para ella, ¿verdad? Son personajes que son reales, hasta se viste así como ellos y toda esa bobería. Eso es parte de la niñez. Pero usted también tiene que meterle desde esa edad quién es el Dios de los cielos. Y con esto yo termino. Acá, Moncho. Jóvenes, esto es para ustedes. Esto es por ustedes. ¿Qué tú le vas a decir a esos muchachos, Moncho? Sin yo amarlo, sin yo obedecerle, él me amó a mí. Estudiante haciendo una maestría de noche, trabajaba de día, vendedor de Procter & Gamble, saliendo de un negocio que tuvo un problema con una venta, salí a la calle, pasaba un carro, me pasó por encima. Los que vieron el accidente vieron, pasó como 100, 150 pies, finalmente para y Moncho no estaba en la carretera. Salieron corriendo a buscar debajo del carro al muerto. Y me encontraron debajo del carro, en el mismo medio, algo debajo del carro había agarrado mi correa y me arrastró por el mismo medio. Ninguna rueda me pasó por encima. Eso fue un milagro de amor. Eso fue un milagro de amor. Ese es el Dios que yo me olvidé por tantos años y me lo perdí por tantos años. No se lo pierdan ustedes por tantos años. Anita, tenemos que aprender a hacer eso. 30 segundos. De eso es que yo le hablo, no es de venir a la iglesia a dar el testimonio. Es fácil alabar a Dios en la alegría, cuando hay chavo, eso es bien fácil. Pero cuando te acusan de algo que tú no esperabas, es bien difícil. Pero yo confié en Dios y yo le dije a mi gente cercana, estoy asustada, tengo miedo. Me dice, pero ¿por qué tú te asustas? Si es el mismo Dios que estuvo contigo, está y estará y te va a cuidar. Y le dije a mi hijo, yo necesito confiar. Y me decía, si tú crees en un Dios que nos ha cuidado, te va a seguir cuidando. Yo te invito a ti, iglesia, que cuando tengas miedo, cuando tengas problemas, cuando se te tambalee el piso, recuerda en quien tú has creído. No te va a dejar, no te va a dejar. Es que nos asustamos, pero tenemos que pararnos firmes y decir, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Amén. Y salió bien por si acaso. Ponme el video, las luces, por favor. Esto lo trajo Bruce y esto yo lo tenía que pasar. Presten mucha atención. Jóvenes, también es para ustedes. Tiene sonido, ¿sabes? Nosotros no anunciamos la esperanza, ser el líder de Nirvana, el que ejemplo les dará.
Si nosotros no cantamos de pureza, Daddy Yankee con Don Omar sus hazañas cantarán. Si nosotros no les damos testimonio, será Laura en América a la que escucharán. Si nosotros no exaltamos la modestia, será Silvio Berlusconi el que los inspirará. Si no llenamos la tierra con la vida de Jesús, entonces la oscuridad se disfrazará de luz. Si en nosotros no está viva la inocencia, Lady Gaga estará acá de la educación sexual. Si nosotros no hablamos sabiduría, de seguro Justin Bieber el filósofo será. Si nosotros no vivimos diferente, en TV seguirá siendo el modelo de virtud. Y entre el patrón del mal y Factor X alimentarán los sueños que tendrá la juventud. Si no llenamos la tierra con la vida de Jesús, entonces la oscuridad se disfrazará. Si nosotros no escuchamos sus angustias, ahí están los del zodiaco listos para aconsejar. Y si ellos no bastaran los profetas, que se lucran con palabras que se acaban de inventar. Si a nosotros no nos duele la injusticia, será Batman el modelo del más justo proceder. Si nosotros no sabemos el evangelio, buscarán sabor al cielo viendo por el internet. Si no llenamos la tierra con la vida de Jesús, entonces la oscuridad se disfrazará de luz. Si no llenamos la tierra con la vida de Jesús, entonces la oscuridad se disfrazará, se esparcirá y pretenderá ser luz. Si no llenamos la tierra, otro lo hará de las cosas equivocadas, de las visiones equivocadas, de las palabras equivocadas, de la educación equivocada. Tú y yo tenemos una responsabilidad, iglesia, y tenemos que fijar nuestros ojos en nuestra casa, y de nuestra casa a los que nos quedan al lado, y llenar la tierra de lo que es los hechos poderosos del Dios al que nosotros le servimos, de lo que son nuestras experiencias con ese Dios, de un Dios que es vivo, que es real, de un Dios que todavía hace milagros, de un Dios que lo sigue haciendo de la misma manera, que sigue estando con aquellos que le buscan, que sigue sosteniéndolos, que sigue alumbrando el camino, que sigue trazando planes, y que los planes que tiene son planes de bien. Nuestra responsabilidad en este nuevo año, donde el mundo se va a llenar de tanta cosa. En el periódico de hoy, Walter Mercado tenía 4 páginas llenas de las predicciones. La predicción que usted tiene que conocer y que usted tiene que saber de la A a la Z
es que si yo rindo mi vida a Jesucristo y vivo como establece su palabra, yo tengo vida eterna. Eso es el futuro mío. Ese es el futuro de todo aquel que le cree a Dios. Así que, iglesia, jóvenes, no se dejen engañar. No den por bueno todo lo que ven afuera. No desechen lo que a veces pretendemos enseñarle y que lo hacemos quizás de manera equivocada. No pretendemos adoctrinarlo, no pretendemos que usted, no pretendemos lavar el cerebro usted para que usted venga a servirle a Cristo. Lo que pretendemos es que usted tenga el anhelo de saber quién es ese Dios del que nosotros hablamos. De la misma manera que siente el anhelo de saber de lo que el mundo le ofrece, sienta el anhelo de saber quién es el Dios de los cielos. ¿Cuál es ese Dios del que habla papá, del que habla mamá, del que habla mi abuela? Dese a la tarea de darle una oportunidad. Y nosotros vamos a llenar la tierra y vamos a cambiar el mundo. El mundo no se cambia porque nos hagamos Estado o seamos república. El mundo no se cambia porque nos quiten las ayudas económicas o nos manden más todavía. El mundo no va a cambiar y Puerto Rico no va a cambiar porque nosotros tengamos diferentes líderes políticos. Tampoco va a cambiar porque tengamos más iglesias. No va a cambiar. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque aún dentro de la iglesia hay gente que no está clara. Los hijos de Samuel se criaron en la iglesia y fueron los que llevaron al pueblo a la monarquía. Los de Elí, el profeta, se criaron en la iglesia y más malos no pudieron haber sido, porque esto no es cuestión de herencia, esto es cuestión de llenar la tierra del conocimiento del Dios Todopoderoso para que la gente tenga una experiencia con el Dios de los cielos. Y porque sus hijos y nuestros hijos se hayan criado en la iglesia no implica que ellos conocen al Dios de la iglesia. Amén. Yo quiero que estemos puestos en pie y le voy a pedir a Juan Carlos que venga al piano, por favor. Yo no sé, ¿verdad?, si usted ha entendido lo que yo quise traerle en esta mañana. Pero yo pensaba en todo esto. Yo decía, si nosotros hiciéramos lo que tenemos que hacer, no habría que estarle buscando embelecos a los jóvenes para ver cómo los mantenemos y cómo los tenemos aquí. Que eso es lo que tratamos de hacer siempre, ver cómo los atraemos, ver cómo... Y es bien cuesta arriba. Es bien cuesta arriba porque es difícil batallar con lo que el mundo les ofrece. Pero yo quiero gente que esté dispuesta a hablar. Todos aquí tienen un testimonio de vida, porque todos aquí han tenido experiencias con el Dios de los cielos. Yo me la acerqué a Moncho porque Moncho es atrevido. ¿Y sabe qué? Yo ni sabía lo que le había pasado. Y aunque él no era cristiano, Dios lo guardó para que el plan que Dios tenía con él se cumpliera. Y en aquel momento él no lo vio. Ahora él mira para atrás y reconoce que fue el cuidado de Dios sobre él. ¡Qué suerte! Eso dirían, ¿verdad? No. La suerte te hubiese llevado enredado en las gomas del cajo. Yo estoy invitando a la iglesia a que usted se disponga a contar las cosas que Dios ha hecho en su vida, de manera simple, 30 segundos. Acercarse a esos muchachos, adoptarlos sin que ellos se den cuenta. Que cada vez que usted los ve en la iglesia, le eche el brazo, los salude y le diga, te voy a contar lo que me pasó cuando yo tenía tu edad, te voy a contar lo que me pasó ayer, te voy a contar lo que fue la experiencia de mis papás, que yo las viví. Ellos no pueden estar 5 minutos escuchándolo. Y la palabra tiene que ir al grano. Si usted los coge en una esquina y empieza a hablarle y hablarle, los perdió desde entrada. Me pierde hasta a mí si me da mucha cosa.
No, decir lo que Dios hizo con usted no te lleva mucho tiempo. Pero tú lo tienes que decir con seguridad y con certeza. Como Moncho ahora, que miró para atrás. Mire, Clarián es quien le dice: Moncho, cuando te pasó el cajo por encima. Y yo, que te pasó un cajo por encima. Y me dice Moncho a mí: sí, pero es que yo no era convertido. Y yo digo: Moncho, pero si no te hubiese cuidado el Señor, los planes no se hubiesen cumplido. Mire, ¿cuánto dura esa conversación de nosotros? 2 minutos. Yo quiero gente comprometida. Y yo tengo que hablar de mis jóvenes porque son los que yo tengo aquí. Y faltan un montón. Muchos que no quieren ni siquiera venir. Y tenemos que adoptarlos, que echarle el brazo, que saludarlos, que cuando falten hacerle saber: te eché de menos el domingo. No recriminarle porque no vino, te eché de menos el domingo. Contarle parte de la historia de su vida y llenar la vida de esos jóvenes con las experiencias suyas, en vez de que el mundo se las llene con las experiencias del mundo. Amén, iglesia. Vamos a orar. Y si usted quiere hacer un compromiso fiel, aquí está el altar, porque conmigo no lo va a hacer. A mí, cuando yo leí esta palabra, Dios me dio 3 galletas, porque yo tengo 3 nietos. 3 nietos que no quieren venir. Digo, la chiquita no tiene opciones. Y yo tuve que tomar una decisión. Yo no los crío, no son mis hijos, ellos son mis nietos. Los nietos están para tongonearlos. Y a los míos yo los tongoneo. Pero eso no me quita que yo no les pueda hablar del Señor y de las cosas que ellos desconocen de mi vida. Porque ahora lo que ven es una abu que es ágil, que está aquí, que está allá, que es pastora, que era dentista. Pero no saben lo que me ha costado llegar aquí. No, porque yo no quiero que se enteren, no. Porque en medio de todas esas angustias y todos esos quebrantos, estaba Dios sosteniéndome, que me permitió llegar aquí. Así que vamos a orar. Y su compromiso que sea con el Dios de los cielos en esta mañana, no conmigo, no conmigo. Yo les dije que vamos a tener un programa de radio, se va a llamar Así lo sigue haciendo Dios. Y será un programa de testimonio, nada más. De todo aquel que esté dispuesto a ir conmigo en vivo a contar de dónde lo sacó Dios. Contar lo que se puede contar, hay cosas que no se pueden contar. De cómo Dios lo sacó de un pensamiento de suicidio, de cómo Dios los restauró de una crisis económica, de cómo Dios le trajo paz a su corazón en medio de una crisis, de las experiencias que hayan sido, de cómo Dios le abrió las puertas para estudiar, para un trabajo. Leslie nos dijo, Leslie trabaja con Triple S y Triple S no es un patrón fácil. Y a Triple S le hubiese dado lo mismo, que la sacaran o que no la sacaran, le da igual, pero al Dios de los cielos no. Esa es la gran diferencia. Esa es la gran diferencia. Vamos a orar, Señor. Aquí está tu iglesia. Y te pedimos perdón, porque te hemos faltado, porque no hemos hecho lo que tú nos mandaste a hacer, que es hablar y contarle a otros lo que tú has hecho en nuestra vida. Abre nuestra boca, quita los miedos y los temores, quita el pensar el que dirán, quita, Señor, de nuestras mentes todo lo que impide que nosotros le podamos contar a otros los hechos poderosos tuyos en la vida nuestra, que nos impida llenar la tierra de ti, que nos impide, Señor, sencillamente decirle al mundo quién es Dios. Y aquí estamos como iglesia. Queremos hacer la diferencia este año.
Y la queremos empezar aquí en la iglesia. Queremos avivar el fuego de tu espíritu a través de lo que dice tu palabra y siendo obediente, testificando. Queremos ocuparnos y preocuparnos por nuestros jóvenes, que los vemos cómo van de aquí a allá y de allá a acá, muchas veces sin un norte fijo, muchas veces con 20 cosas en su cabeza que no son las mejores. Señor, y no queremos que ninguno de nuestros jóvenes se nos vaya ni se pierda. Lo que queremos es que te den una oportunidad de conocerte. Porque si te abren las puertas, yo sé que van a gustar de ti. Y tú no eres el Dios de los no, tú eres el Dios de los sí. El mundo le ha hecho creer que tú eres el Dios de los no. Nosotros tenemos que hacerle entender que tú has venido para que tengamos vida y vida en abundancia, que la vida no es el jolgorio y el party y el estar de arriba abajo y haciendo lo que el mundo dice, porque esas son cosas pasajeras. Que el verdadero gozo y la verdadera felicidad se encuentran en las cosas que perduran, como lo es el amor, como lo es la comprensión, la fidelidad, como lo es el conocerte a ti. Ayúdanos, Señor, a ayudar a esos muchachos a seguir hacia adelante, para que sus sueños se vean cumplidos, pero de la mano tuya. Para que ellos puedan ver, Señor, cómo tú los diriges y los sacas al otro lado y hacen la diferencia. Ayúdanos a nosotros, Señor, a ser más inteligentes que el mundo, elaborar estrategias que nos ayuden a nosotros y que nosotros podamos a través de ellas reforzar nuestra fe en ti para poderla transmitir, no solamente a nuestros jóvenes, sino a todo aquel que entre por esas puertas y que no te conoce, a todo aquel que es compañero y compañera de trabajo y que no te conoce. Ayúdanos a tomar esta resolución de años, Señor, y hacer la diferencia en el 2019. Y que el próximo año, en este mismo tipo de culto, nosotros podamos decir: hicimos la diferencia, aleluya. Hicimos la diferencia en la iglesia, en mi comunidad, en mi salón, en la escuela, con mi familia. Hicimos la diferencia. Y a ti y solo a ti daremos la gloria y la honra. Gracias, Dios. Gracias, Dios, porque tú nos invitas a llenar la tierra de ti. Y aquí estamos. Heme aquí. Hoy yo te digo, aquí estoy. Lo que he hecho hasta ahora no ha sido suficiente. Tengo que hacer más. Ayúdame. Dame fuerza, dame salud para hacerlo. Porque yo lo quiero hacer. Para que otros disfruten de lo que yo disfruto. Te amamos, Señor. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Puede tomar asiento. Y nos sentamos a la mesa. Quisimos compartir la mesa en esta. Y ya sé que pasaron las 12. Pero en Estados Unidos no han pasado las 12, ¿verdad que no? Y como casi somos americanos ya, pues estamos a tiempo. Estamos a tiempo.